Estamos entonces en Juan capítulo 6 y acabamos de mirar toda esa situación de la posición del Señor Jesucristo como el pan de vida, ¿cierto? Yo soy el pan de vida y cómo ellos esperaban del Señor otras cosas diferentes a lo que el Señor quería darles a ellos en ese momento. A los que se están pegando les quiero recordar de contarles pues que estábamos en una citica médica y que lastimosamente pues ustedes saben que si usted llega tarde a una cita médica va a tener consecuencias, pero si llega temprano y no lo atienden temprano pues es normal. Se nos demoró mucho, pensamos que veníamos con demasiado tiempo para la transmisión y lastimosamente mire pues a la hora que estamos pegándonos en la transmisión, ¿cierto? Casi 35 minutos después. Gracias por la paciencia, por eh, esperar. Veíamos la situación entonces de nuevo de que estaban viviendo Jesús con toda esta gente, mostrándoles el mensaje del Evangelio, el mensaje del pan de vida. Hace unos años tuve la oportunidad de llegar al municipio donde estoy ministrando acá en Sabaneta, y la posición que encontré fue gente muy religiosa, un municipio con ya llevaba como 40 años de haber sido fundado. Solamente en el tiempo del municipio una iglesia cristiana, bueno, dos, una iglesia cristiana y una iglesia sectaria. Y cuando llegamos, pues llegamos a través de un amigo, oramos por un enfermo, el enfermo se sana. Bueno, primero oramos por una persona que se muere, que estaba agonizando, oramos por ella y muere. Y hay otra persona agonizando y el amigo me llama y me dice: venga para acá, Eutanasio, que usted es muy bueno para orar por los enfermos, porque se le mueren. Pero cuando llegamos a la casa de esta señora, el Señor me trae y empieza a tratar con mi corazón. Y hablamos y dijimos: bueno, Señor, aquí lo que necesita va a ser una obra, un milagro. Y a la persona esta, el Señor le hace el milagro y la levanta de esa postración que tenía. Y no pudimos predicar ese día: yo soy la resurrección y la vida. El Señor siguió levantando personas en ese lugar. A la semana un hijo de la señora ya me tenía 50 personas enfermas. Y empezamos a orar y a orar, y cada semana íbamos y orábamos, pero entonces vamos a predicar poquitico y orábamos más y ministrábamos. Y bueno, pero entonces un momento donde el Señor trata con mi corazón y me dice: no más, primero les vas a predicar y vas a después orar por ellos. Y entonces empecé a predicarles y a llevarles doctrina y a hablarles del Señor. Y de toda esa gente que iba, que era un grupo muy grande, pues al frente se ubicó un brujildo, y la gente veía que con nosotros tenía que esperar que predicáramos la palabra para orar por ellos, y en cambio con el brujildo simplemente tenía que ir, pagarle y tener sanidades. Entonces era más fácil pagarle a un brujildo que empezar a vivir una vida de fe. Raro, las contradicciones de la religiosidad de nuestras gentes. Pero entonces empezamos a predicar y empezaron almas a convertirse y realmente a tener unas experiencias lindas con el Señor, y el Señor a transformar vidas y personas a entregar sus vidas al Señor, sus corazones al Señor. Pues déjeme decirle que en medio de esto yo veo a la enseñanza del Señor Jesucristo similar, porque ellos le piden a Él el pan. Él les dice que Él es el pan de vida, lo tratan de que, ¿cómo así? Este nos va a creer caníbales, que nos vamos a comer su cuerpo. Y entonces se vive una situación bien difícil, y Él dice que este es el pan que descendió del cielo y se presenta como el pan de vida. Y qué bendición que lo vemos de esa manera, ¿cierto? Ahí encontramos otro de los yo sois de Juan, ¿cierto? Yo soy el pan de vida. Muy bien. Ya en el versículo 60, porque entonces van a ser puestos a prueba, ya son los discípulos, a través de la doctrina del Señor Jesucristo. Y entonces dice que cuando algunos escuchan estas palabras que el Señor Jesús dijo, entonces ellos mismos empezaron a decir: uy, no, es que
realmente al Señor se le fue la mano. Qué palabra tan dura. Ellos no entendían el lenguaje que Jesús estaba utilizando y fue difícil para ellos. El ser humano siempre va a tener esa misma posición frente a ser confrontado. La confrontación en la primera instancia va a ser dura, ya después, cuando entendemos los tratos de Dios, ya vamos nosotros como que a comprender lo que el Señor quiere hacer. Y eso yo creo que lo que nosotros vamos a mirar en esta porción. Entonces Dios dice: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? La enseñanza de Jesús no es para todo el mundo. Dios quiere llegar a todo el mundo. El mensaje de la cruz es para todo el mundo. Quiero que lo aclaremos en ese sentido. Pero la palabra como tal, la enseñanza de la palabra del Señor, ha de ser recibida por aquellas personas que han encontrado en el Señor la salvación, o que han de encontrar en el Señor la salvación. El Evangelio es para todo el mundo. Lo vimos en Juan capítulo 3, ¿cierto? Tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Su Hijo no vino a condenar al mundo, sino para que todo el mundo sea salvo por el bien. Él no vino a condenar al mundo. Esos que dicen que vino a condenar. Los que en Él creen no son condenados. Los que no creen, por el hecho de no creer, ya fueron condenados o ya han sido condenados. Qué situación tan tremenda. Es una contraposición que vemos ahí. Cuando Jesús habla acerca del pan de vida, dice: es que ustedes vinieron por alimento y yo no les voy a dar más alimento porque yo soy el alimento que ustedes necesitan. Entonces, fue una situación muy dura y es donde ellos expresan, ¿no? Esta palabra que él está hablando es demasiado dura. ¿Quién puede seguir esa palabra? Cuando Jesús escucha esto, dice que sabiendo Jesús en sí que sus propios discípulos estaban comentando el asunto. Yo lo digo comentando. Sucede que nosotros a veces como creyentes no nos damos cuenta de un pecado, o al menos la Biblia lo describe como un pecado. Es un pecado. ¿Qué es un pecado de murmuración? ¿Qué es el pecado de murmuración? Comienza como lo que estamos viendo con los discípulos. Ellos comentaron el asunto y empezaron a hablar de ese asunto sin entender las palabras del Señor. Eso que ellos comentaron entre ellos es lo que la Sagrada Escritura dice, que Jesús en sí mismo sabía lo que ellos estaban dialogando entre ellos, que realmente la traducción Reina Valera dice que sus discípulos murmuraban acerca de eso. Sus discípulos le amaban, sí le amaban, seguían al maestro, pero en una situación incomprensible como esta, el empezar a meditar y a hablar y a tener conceptos personales por encima de lo que Dios mismo pretendía hacer, a ellos los convierte en murmuradores. Les dice que Jesús en sí mismo sabía que ellos estaban murmurando acerca de esta situación. Recuerdo, y esto nos trae recuerdos, ¿cierto? Libro de Números, cuando estábamos hablando de Aarón y María, viendo la posición de Moisés frente al pueblo y esa autoridad que él coloca en ese momento frente al pueblo, hace que ellos, la autoridad está ahí, pero el corazón de ellos, al mirar esto y no compartirlo, hace que ellos murmuraran contra Moisés. Al último terminaron ellos leprosos. Fue una forma en que Dios le quiso mostrar al pueblo y a ellos que los planes y los propósitos de Dios son los de Dios. Hay que entender los planes de Dios. Un ejemplo, lo que hoy vivimos. La pregunta que yo hago es: ¿lo que estamos viviendo hoy es de Dios o es del diablo? ¿Lo permite Dios o es una obra del diablo? Y tendríamos que concluir con esto: Dios en su soberanía lo está permitiendo. ¿Para qué? Hay propósitos de Dios, hay propósitos. Entonces ahí no es por qué Dios está haciendo esto, sino que la pregunta tendría que ser: Señor, ¿para qué estás permitiendo esta situación en el mundo? Si entiendo los propósitos de Dios, no voy a murmurar. De lo contrario, voy a empezar a murmurar. Y a veces
actitudes como esta, ojo con esto, actitudes como esta. Yo en el nombre de Jesús ato al enemigo y en el nombre de Jesús ordeno a todo espíritu de coronavirus irse. Y si el plan de Dios y entre la voluntad de Dios, lo que Dios permite es que este coronavirus siga afectando el mundo 8 meses, 10 meses, la pregunta ¿es infructuosa mi oración? ¿Dios no escucha mi oración? ¿Qué estoy pretendiendo yo de Dios? Porque yo escucho en redes sociales que ministros se declaran en desobediencia, que no, vamos a hacer esto, que los gobiernos están actuando mal, que están persiguiendo la iglesia. Hasta puede que la obra y la parte escatológica esté cumpliéndose. Pero yo quiero decir una cosa, las cosas tienen que cumplir, se tienen que cumplir. Pero detrás de todo lo que el adversario quiere hacer, el enemigo, Dios, está obrando. ¿Por qué lo digo? Porque las iglesias, en el caso nuestro, yo siento que mucha más gente se está acercando al Señor. No tenemos la iglesia abierta y predicamos el evangelio. Ahora me decía un amigo, yo tengo todo el día en redes. Pues yo no sé si las multiplicarán. Yo estoy 2 momentos en el día en redes. Pero noto que eso está pasando, el evangelio, aquel pastor, aquel, yo veo los mensajes de un pastor, los mensajes de otro pastor, la gente inconversa haciendo, los mis vecinos, que son inconversos poniendo pura música cristiana, el sacerdote de la parroquia de este barrio, todos los días pone a un pastor diferente a cantar, entonces pone al pastor, bueno, diferentes ministros que ya son pastores y que están cantando, entonces pone pura música cristiana evangélica. Y yo digo, Dios mío, está predicando a través de redes sociales, de cánticos y cosas, porque los que cantan no son ni curas, ni monjas, ni nada, ponen puros pastores a cantar, y la enseñanza que están dando es bíblica. Entonces Dios se está moviendo. No es como queremos, no es como queremos. Dios se estaba moviendo cuando habla lo del pan de vida, pero ellos no lo entienden. Y al no entenderlo, su comentario frente a la expresión del Señor Jesucristo para con este pueblo tan dura, se convierte entonces en murmuración. Nosotros vamos a ver, a la luz de la Biblia, más que la murmuración de ellos, yo veo la omnisciencia de Cristo. Porque Dios conoce y lee los pensamientos de los hombres. Y entonces Jesús les dice, esto les ofende, o sea, esto los escandaliza, o esto los hace tropezar, ¿cierto? Porque él dice en el verso 51, recuerda, el pan que yo le daré, ¿cierto? Él habla de un pan que él está dando y es un pan de vida para el mundo. Él habla de comer y beber el cuerpo y la sangre de él. Y de una u otra manera, ayer hablábamos un poquito acerca de lo que representaba la Santa Cena. Nosotros hoy hemos de comer y hemos de beber su sangre y lo estamos haciendo. La vida que tenemos nosotros es por su cuerpo llagado, por su sangre derramada, y que nosotros continuamente recordamos cada vez que nos reunimos la muerte y resurrección. Ayer hablábamos porque que no está mal que una iglesia en cada culto recuerde la obra de Cristo, porque fue dado así, y entonces anunciamos la muerte y resurrección. También les aclaraba que algunas iglesias no lo hacemos de esa manera, y no lo hacemos de esa manera sencillamente porque nos parece que si lo hacemos una vez al mes, la gente va a tener un corazón más como de analizar y ver si yo realmente estoy discerniendo la sangre y el cuerpo de Cristo, que a eso se refiere el texto bíblico cuando dice que comemos indignamente la sangre de Cristo, ¿cierto? Sin discernir, o sea, sin entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, es importante que nosotros entendamos la necesidad de la obra de Cristo. Ellos no lo entendieron de una manera clara. Entonces, como no lo entienden de una manera clara, vemos a los discípulos confundidos y vemos a los discípulos en una posición de tropiezo, como si esto quisiera generar tropiezo para ellos. No entendían. Yo quiero decirte una cosa, hay cosas que Dios hace en nuestra vida que a veces no entendemos. Y lo peor que podemos hacer cuando no entendemos lo que Dios está haciendo es que nosotros empecemos en nuestra mente, querer entender los propósitos de Dios. Yo creo que son momentos donde nos toca orar, donde nos toca acercarnos a las Escrituras y pedir la dirección de Dios.
me parece que cuando personas que yo estoy viendo en redes, ministros, que Dios los bendiga y que le sirven al Señor, pero que algunos de ellos los escucho hablar cosas que, Dios mío, difíciles, y como de levantarse en contra de las normas, de las leyes y no sé qué, y levantémonos y declarémonos en desobediencia civil, y muchos gente que siguen al Señor, ellos son sus pastores y me imagino que ellos también querrán levantarse en desobediencia civil. Ay, Dios mío, nosotros somos el pueblo de Dios. El Señor nos mandó a respetar las leyes, a respetar a nuestros gobernantes. La única manera que nosotros no pudiésemos someternos a leyes humanas es cuando las leyes humanas se voltean en contra de la autoridad. Si toda autoridad ha sido puesta por Dios, el día que la autoridad se voltee en contra de Dios y a ti y a mí nos digan no pueden volver a orar al Señor, no pueden buscar la presencia del Señor, tendríamos que asumir una posición muy como la de Daniel, ¿cierto? Orarle al Señor, entendiendo que la salvación viene del Señor y que si está en su voluntad, el problema en el que nos metemos por amarlo a Él, por servirlo a Él y darle el primer lugar, pues entonces eso vendrá. En este caso, ellos mismos son los que están mirando una situación que no entienden. En Colosenses 1.23, no, es en 1 Corintios 1.23, que está hablando el apóstol y está mostrando a Cristo, bueno, crucificado por causa de los judíos, pero está diciendo que era tropiezo, ciertamente para los judíos, tropezadero. Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropiezo. ¿Por qué? No entendían, no sabían, no lo veían desde el punto de vista espiritual. Entonces Jesús les dice a ellos, esto les ofende a ustedes, a sus discípulos. O sea que los hijos de Dios a veces también cometemos esos errores, de pensar por nuestros propios medios, ¿cierto que sí? Y les dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Oh, qué tremendo esto. ¿Por qué? Aquí está hablando de varias cosas. Uno está hablando de la preexistencia de Cristo que nos narraba Juan capítulo 1, verso 3. En el verso 14 también lo veíamos, ¿cierto? Y en ese capítulo 3 de Juan, cuando está hablando con este hombre Nicodemo, también está hablando acerca de esa preexistencia de Cristo y que Él descendió del cielo y que Dios lo había enviado desde el cielo con un propósito. Para ellos era un poco, acuérdense de la teología de los fariseos y de los saduceos y las diferencias que habían entre ellos, aún hablando acerca de la resurrección y toda esta parte, y lo que Jesús iba a representar para los conceptos teológicos. Y es donde yo quiero que te detengas. A veces nosotros tenemos preestablecido conceptos de la Biblia, no en la Biblia como tal. Son ideas que entre nosotros han pasado y muchos de nosotros y muchos de nuestros líderes espirituales en su buen deseo y amor nos enseñaron cosas que tal vez no están en la Biblia. Yo les he hablado a ustedes de conceptos como que lo que atar en el cielo será atado en la tierra, y está hablando de una reconciliación entre dos hermanos, no está hablando de atar al diablo ni nada de esas cosas. Pero entonces hay gente que tiene conceptos bíblicos que no son bíblicos, creen que son bíblicos. No se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. ¿Cuál hoja del árbol si la Biblia no habla de ninguna hoja del árbol? Eso no está en la Biblia, pero por años lo hemos pasado. Y algunas de ellas forman conceptos, ¿cierto? La Biblia cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, es que si yo creo, la Biblia dice, yo me cojo de esa palabra y me apodero. Primero que todo, esa palabra fue para este hombre, en Hechos de los Apóstoles. Y segundo, no es una promesa de salvación para todo el mundo, porque violentaría lo que Dios es y lo que Dios ha enseñado a través de la palabra. No es que la salvación es individual. El recibir al Señor en el corazón es individual. Mis hijos no van a ser salvos porque yo oro por ellos. Es factible que al interceder por ellos, Dios coloque alrededor de ellos circunstancias y situaciones que los acerquen al Señor, pero en ellos está el salvarse o el perderse. Gente como Judas que estuvo ahí con el maestro,
la Biblia lo nombra el hijo de perdición, porque lastimosamente a la luz de todo el contexto bíblico el hombre se perdió. Y fue con los discípulos y oró por enfermos, porque cuando él los mandó, él iba entre ellos y fue uno de los que vino diciendo, oye, y los espíritus inmundos se nos sujetan. Entonces nota uno una situación contraria a la que nosotros a veces tomamos, ¿cierto? Entonces dice, el espíritu es el que da vida. Está hablando acerca de la obra que Él tiene para con nosotros. Es una obra muy especial. Hablamos, por ejemplo, lo que Jesús habló con Nicodemo, nacer del agua y del espíritu. O sea que estaba hablando que Nicodemo era vivificado a través del Espíritu Santo. Si vamos al capítulo 8 del libro de Romanos, yo creo que es en el verso 2 que nos está aclarando esta situación, porque dice, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ya también en 1 Corintios capítulo 2, el verso 4, hablando acerca de que la revelación de Dios no viene a través de la sabiduría humana. Entonces dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Entonces, es el Espíritu de Dios el que da vida, es el Espíritu el que regenera, es el Espíritu el que obra. Y es muy llamativo porque el Espíritu trabaja junto con la palabra. ¿Se acuerdan en la predicación que estaba hablando Juan acerca del Señor Jesucristo y que decía acerca del Señor que su aventador está en su mano y limpiará la era? Y cuando uno mira acerca del trillo y de cómo ellos utilizaban el trillo y cómo ellos desarrollaban estas acciones, se da cuenta que ellos traían el trillo, que era una piedra filuda y que cortaba, y hay una remembranza y uno dice, Dios mío, es que esto parece como lo que es la palabra corta, y el Espíritu Santo, que es el aventador, viene y separa, y es el que da vida como tal. Entonces Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, ¿cierto? Pero la carne de nada aprovecha. El Espíritu entonces vivifica a través de la palabra. Yo creo que uno vamos a utilizar frente a esta afirmación del Señor sería el que encontramos en 1 de Pedro capítulo 1, yo creo que es del 23 al 20 y algo. 1 de Pedro 1, 23, que dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, la obra de la palabra que vivifica nuestras vidas, y el Espíritu Santo respalda la obra que el Señor está haciendo a través de la palabra. Y él termina diciendo en esa observación que la carne para nada aprovecha. Eso uno piensa, ¿cierto?, en la Sagrada Escritura que nos habla acerca de cómo somos engendrados nosotros, que no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ¿cierto? Y encontramos que también la Escritura dice que lo que es nacido de la carne, carne es, por allá en el mismo capítulo 3 de Juan, y dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay mucha profundidad en la respuesta que Jesús les está hablando a los discípulos. Ellos deben entender este mensaje de salvación que les está hablando. Recuerda que cuando Jesús los coge por allá y ellos le preguntan al Señor y le dicen, Señor, pero una preguntita, ¿usted por qué a la gente le habla en parábolas? Y él dice, es que yo les enseño en parábolas para que oyendo no entiendan. Pero a ustedes les he revelado. Y se sienta y empieza a interpretar, por ejemplo, la parábola del sembrador. Entonces mire qué tan importante. ¿A quiénes han de entender esto? Los hijos. Y aunque en ese momento los discípulos estaban en una actitud de murmuración ante el Señor, entienden la palabra del Señor, entienden estas palabras tan especiales de Él. Hay algo tan especial en la palabra. Yo creo que la palabra a veces a nosotros nos da duro.
¿cierto que sí? Estamos pasando por un momento de nuestra vida y posiblemente en ese momento hemos dudado del Señor. Bueno, en los momentos de duda, y algunos de ellos el Señor les dice hombres de poca fe, porque dudan, ¿cierto? En el momento de nuestra duda. Y eso lo vimos en las horas de la noche, creo que fue hace 2 días, no sé, fue el sábado o viernes, donde veíamos la actitud de Pedro frente al maestro cuando camina sobre las aguas, momentos de duda, y en esos momentos de duda viene una palabra de exhortación de Dios, pero tan preciosa, que nosotros como hijos de Dios la recibimos. Qué importante es que tú y yo tengamos una actitud de hijos ante Dios, y que su palabra halle cabida en nosotros, ¿cierto? Entonces Él ya les dice a ellos, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras, ¿por qué no cambiarlo por lo que es lo que les está expresando? Las enseñanzas. Bueno, Él enseñaba con su palabra, porque la enseñanza sin esta palabra es vida, ¿cierto? Entonces dice, estas enseñanzas que les doy son vida, o sea, proporcionan vida. Hay gente que no tiene claridad con esto, pero qué bendición que cuando nos acercamos a la palabra del Señor, esa palabra va a tener ese efecto transformador en nosotros, y la recibimos con amor. No va a ser algo que nos va a alejar, va a ser algo que nos va a acercar. Jesús les decía, ¿se acuerdan del versículo 54? Cuando estaba hablando con ellos, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso, hablando acerca de la Santa Cena en el día anterior, veíamos que no era tanto el pan, el vino como tal y el pan como tal, que en la participación que yo estoy haciendo, es un mandato del Señor, lo hacemos, pero era discernir la obra de Cristo. Amén. Era discernir la obra de Cristo. Conmemoramos la muerte y resurrección del Señor, entendemos lo que representa la sangre derramada y su cuerpo llagado hacia nosotros, pero fue la obra allá. Hoy nosotros lo practicamos, el vino será siempre vino, el pan seguirá siendo pan. Hay una doctrina tradicional que es la de la transustanciación, ¿cierto? Que se supone que en el momento de la elevación, entonces el vino se convierte en sangre, el pan se convierte en cuerpo, lo cree la tradición. Bíblicamente no es así. El sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. No hacemos el sacrificio en cada culto o en cada misa, los que están en ese concepto, sino que nosotros entendemos esa obra de Cristo transformadora, el poder de su sangre, el poder de la palabra, y cómo esa palabra entonces vivifica nuestras vidas, y a medida que nos reunimos y recibimos esa palabra, nos levanta, somos vivificados en el Señor. Esta palabra va a tener un efecto especial. ¿Qué es el efecto de la palabra? Si nosotros vamos a Romanos 10:17, nos habla de qué es el efecto de la palabra. La palabra entonces nos da fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. También en 2 de Timoteo, en ese capítulo 3 tan precioso, nosotros siempre vemos el 16, 17, pero desde el versículo 14 y 15, que nos habla de esta palabra que nos hace sabios para salvación. Ahora, en 1 de Pedro, nos habla tan especial acerca, en ese capítulo 1, que ahorita hacíamos alusión y que lo leímos del 23 al 25, donde habla de esa palabra que efectúa en nosotros el nuevo nacimiento. Por eso la palabra déjela correr. Cuando hable con alguien del Señor, no espere que sean sus palabras las que convenzan. Tú puedes hacer lo que quieras con una persona que no ha entendido, que no ha sido en ella revelada la palabra del Señor, que ella lee, escucha. Hay gente que sabe mucho de Biblia, pero nunca han tenido una experiencia con Dios. Pero cuando esa palabra usted la pronuncia, por eso memorice bastantes textos bíblicos que tengan relación, o sea, que usted conozca el contexto de esos textos bíblicos para que pueda entender en qué forma los puede llevar. Pero cuando usted da esa palabra,
y esa palabra la entiende usted y la transmite de esa manera, esa palabra es la que va a efectuar o a darle efecto en esa persona y la necesidad de ese nuevo nacimiento. Entonces, no es por escuchar solamente la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Son dos cosas totalmente diferentes. Decir que es el oír la palabra. Él despierta ese hambre, esa necesidad de Él en nuestros corazones. ¿Qué más puede hacer? Ese versículo 22 de 1 Pedro nos decía que la obra de purificación de nuestras almas. Hablaba con una persona que está pasando por un dolor muy grande esta mañana, y al hablar con ella acerca de su dolor, yo le decía lo que tú necesitas, porque decía, he visto psicoanalistas, he visto gente que me ha dado psicoterapias y no logro, o sea, no entiendo, no llego al punto. Entonces le decía, porque es que lo que necesitas es que alguien controle tus emociones, te apoye en tus emociones, te apoye y te dé paz, arranque de tu vida ese gran dolor que tienes y entiendas los propósitos de ese alguien. ¿Quién es ese alguien? Jesús es ese alguien, y el poder de Él va a transformar de una manera especial el corazón. Entonces, la palabra hace ese efecto. ¿Qué más efectos cumple la palabra en nosotros? Ahí mismo, aquí mismo en el capítulo 17 de Juan, en el verso 17, va a decirnos que en la expresión del Señor Jesucristo, cuando está hablando acerca de la oración intercesora, y Él está presentado como sumo sacerdote, entonces podemos ver que dice: santifícalos en tu verdad, en la oración por ellos. Tu palabra es verdad. Santifica esta palabra nuestras almas. Juan 8:32. Conoceréis la verdad, la revelación de la verdad de Dios a través de esta palabra. Y la verdad nos hará libres. Efecto de la palabra. Qué importante entonces es esto que Jesús les está hablando frente a este momento de murmuración, ubicando sus vidas, trayéndolos al terreno de la palabra. La palabra hace efectos grandes. En Hechos capítulo 20, en el verso 32, Hechos capítulo 20, verso 32, donde nosotros estamos viendo a Pablo despedirse de los hermanos que estaban en Éfeso, de los ancianos de Éfeso, que dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. La palabra construye, ¿se acuerdan de los pilares que hablaba? Que era la doctrina que es construida y solamente viene a través de la palabra de Dios. Y dice: tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Entonces, aquí con estas palabras Jesús lo que está hablando es la superioridad que tiene el Espíritu sobre la misma carne. Recordemos las palabras del 6:27 que Él les acaba de hablar. Trabajen por la... Yo me imagino que cuando Él les estaba hablando todo esto, estas palabras que habían acabado de escuchar tomaron más forma en ellos. Entonces Él, cuando está hablando del pan de vida, dice: no, yo soy el pan de vida, no les voy a dar lo que ustedes vinieron a buscar hoy. Eso pasa. La comida que Él tenía era una comida superior a la que ellos estaban esperando. Entonces dice: trabajen por la comida que no por la que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Palabras de Dios para nosotros en esta tarde ya necesarias dentro del crecimiento de la fe. El verso 64, Él dice: hay algunos de ustedes que no creen. Dice: sabía los que no iban a creer, y también quienes le iban, en el caso de Judas y otros, que le iban a entregar. ¿Quién le había de entregar? Lucas capítulo 6, 16. Quiero que lo leamos. Lucas capítulo 6, verso 16.
Judas, hermano de Jacobo, Judas Iscariote, que llegó a ser la persona que le traicionaría. Tremendo, ¿cierto? Judas tanto que escuchó la palabra de Dios y seguía siendo Judas. Nos pasa a nosotros, que escuchamos la palabra y de pronto la palabra tiene que, bueno, en el caso de Judas se perdió. Espero que en el caso de nosotros tengamos una sensibilidad tan especial delante de Dios que Dios pueda transformar nuestros corazones a través de esta excelente palabra que Él da. Verso 65 dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Quiénes eran los que entendían? Vuelvo a la parábola del sembrador. No, yo les hablo a través de parábolas, para que oyendo no entiendan. Solamente los que tenían esa dirección. Habrá gente que no va a querer. ¿Por qué gente va a venir a nuestras iglesias? Por las sanidades. Hay gente que se siente sola y en la iglesia se sienten acompañadas. Podría serlo, ¿cierto? Y en este caso vemos gente que siguió a Jesús por panes y peces. Cuando Él llegó al otro lado, recuerde que ellos ya habían llegado, ya lo habían buscado y no, vamos a buscarlos. Él se mantiene al otro lado, allá llegaron. Ay, Señor, pero vea, te estábamos buscando, estábamos muy demoradito, casi no llega. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo nos va a ir hoy con usted? Yo soy el pan de vida. Eso, Señor, qué elegancia. Denos siempre ese pan. Y empieza a decirle: venga, yo les voy a decir, es que yo soy el pan que descendió del cielo. No les voy a dar el pan que ustedes están esperando. Y como así, se le subió a la cabeza al maestro. Solamente las personas guiadas por el Padre, aquellas personas que son sensibles. Aquí lo que está hablando, Dios conoce el corazón del hombre. No podemos decir que Dios escogió a unos para ser salvos y a otros no. Pero que el corazón de algunos hombres, yo les decía el domingo en la administración sobre la segunda venida de Cristo, que yo notaba que ya como que la gente está saliendo en Colombia, en nuestra región, de ese encierro, entre comillas, que la gente está experimentando, y entonces en medio de ese, entre comillas, encierro que la gente está viviendo, ya están algunos, salió una primer grupo de personas a laborar, otros están desesperados en salir, hasta dentro de la gente creyente, algunos que ya están ahí en esa desesperación por salir, y no nos damos cuenta que si en este fin de semana tuvieron, creo que fueron 400 contagios en nuestro país, en 8 o 15 días, la gente está muy descuidada. Yo veo gente muy loca en eso. Veo que gente que se había vuelto muy espiritual y estaba colocando, yo decía, hoy tan raro, yo vivo en una unidad donde toda la gente, yo escuchaba que por allí estaban escuchando a un cantante cristiano, que por allí estaban cantando a otro, y casi yo, mis vecinos ya todos, inspiran, qué rico. Y yo salía a escuchar todas las alabanzas que le cantaban al Señor, por ahí andaban en un planchón cantándole a Dios y todo, y uno, esto está rico. Pero ya con todo esto, el fin de semana, la cantidad, no sabe usted la cantidad de quejas en las unidades, porque la gente se dedicó nuevamente a su música, a su deseo de parranda, a su música de despecho en contra de Dios. Y yo decía, Dios mío, apenas, todavía no se ha abierto y el corazón del pueblo vuelve a las mismas. Ya archivaron las cancioncitas, ya en YouTube cerraron esas páginas. El corazón del hombre. De hecho, sé que mucha gente ha tenido la oportunidad de abrir el corazón a Dios. Estas palabras de Él tienen poder, hermano. Jesús sabía desde el principio, versículo 64 de este capítulo 6 de Juan, quiénes eran los que creían y quién le habría de entregar. ¿Se acuerda cuando hablaba de la predestinación en el concepto bíblico? Que Dios que está la eternidad, por aquí está el Edén y por aquí está Cristo y todo con una línea de tiempo.
y que Dios todo lo ve y no le pasan los años y todo lo está viendo desde el mismo punto. ¿Y en qué momento sucedió? Para él sucede, todo lo ve cuando sucede y no pasa el tiempo. Pero Dios sabe lo que va a ocurrir, y sabiendo Dios lo que va a ocurrir, va a decir lo que va a pasar. No va a pasar porque Él lo dijo, sino porque ya sabe que hay en el corazón del hombre, lo dice en la Escritura. No para que pase, sino porque va a pasar y Él lo sabe. Tremendo ese concepto bíblico de la predestinación. Él conocía el corazón del hombre. Nadie se acerca a Dios si no tiene un corazón dispuesto. Si no hay un corazón, todos oímos voces, pero hay una voz especial que es la voz del pastor. Muchas voces, las ovejas oyen la voz del maestro. No sé si a ustedes les conté el ejemplo de dos pastores en Israel que bajaban por unas colinas, por allá uno y otro bajaba por acá, con dos grandes rebaños, grandísimos. Y alguien, un latino, uno nuestro de aquí de Antioquia, se sentó a mirar a estos dos pastores, que se sentaron y los dos rebaños se unieron. Y él decía, uy, qué lío ahora que cada pastor vaya a separar las ovejas. Pusieron a charlar y no se dieron cuenta de lo que pasaba. Y de un momento a otro uno de esos señores de allá orientales, y arrancó por un lado y silbó. Y el otro, silbó. Para la percepción de este amigo nuestro que se sentó a mirarlos en la sombra, porque creo que el calor es terrible allá. Él en su malicia, nosotros somos tan maliciosos, en nuestra risa vamos a ver la locura que va a pasar aquí con estos dos pastores. Un rebaño sale por la derecha, el otro sale por la izquierda. Ninguna oveja se extravió. Aunque para el oído de él era lo mismo. Las ovejas oyen la voz del pastor. Oye, oveja. Sí, tú, oveja. Aprende a oír la voz del pastor. Dios nos va a hablar a través de su palabra. También Dios constituyó en iglesias locales maestros, pastores, evangelistas para edificar. Maestros, pastores, evangelistas, profetas y maestros, pastores, evangelistas, apóstoles que son misioneros y profetas para edificar el cuerpo de Cristo. Dios nos está edificando hoy. Conoce el corazón. No todo el que dice Señor, Señor, pero con alma de pastor yo lo digo, anhelo poder guiar hacia el reino celestial a las ovejas que Dios me permite pastorear, las que Él quiera, Aquí lo importante no son los números, ojalá y fueran muchas, ojalá y mucha gente llegue al Señor y uno sea un instrumento de Dios para eso. Pero como pastor, anhelo que el Señor me dé alimento para el pueblo que ha colocado al lado nuestro. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces Dios va a colocar en cada seguidor el querer como el hacer a través de la palabra. El que no la escucha no entiende, no puede obedecer. ¿No ha notado gente que viene a las comunidades cristianas y no? Y uno dice, porque algunos caminan y otros no. Porque el que es oveja es oveja. Lo decía el domingo. Ministros que dicen, por favor, pueblo mío, dice el Señor, les ruego, no me dejen solo. Dios sabe los que han de ser salvos y los que no. Dios no va a buscar al que no va a querer. A todos les va a dar salvación, ofrecer, pero solamente a aquellos que caminan con Él. No podemos hacer como hacía mi abuela tan querida, mi abuelita, hombre. Y ella decía, todos son hijos de Dios. Vea, y un carro pisaba a uno y, ay, mató a ese cristiano. Ay, abuela, si usted supiera, era árabe, no era cristiano.
O ese otro era ateo, no era cristiano. El concepto era que todos eran hijos de Dios y todos eran criaturas de Dios, y una criatura de Dios es cristiana. Entonces, a veces yo veo a mis hermanos en la fe, bueno, veo algunos charros que van por todas partes. Hola hermano, ¿qué hay hermano? Hola hermano. Todos somos criaturas de Dios. Solo los que escuchan la palabra y a los que les es dado son hijos de Dios. Siga ganando almas, siga hablándole a su familia. ¿Se acuerdan la tarea del fin de semana? Llame a un familiar, dele palabras de aliento. Usted tiene la palabra de Dios que vivifica en sus labios. Anímele. Llame a toda su familia, al que el Señor coloca en su cabeza, a sus amigos, mire su celular. Anímenlos a través de la palabra. Siembre, lance para pescar. Y el Señor, lance la red. Y el Señor es el que, mi Padre trabaja y yo trabajo, dice el Señor.